Sin duda alguna, la danza ha sido algo muy importante en el distrito de Riohacha, porque desde que nacemos siempre tenemos una cercanía, nos arrullan bailando, nos animan bailando, y casi en toda nuestra cultura y nuestra sociedad la danza siempre ha estado presente. Creo que esto ha logrado tocar a muchos jóvenes, a muchas personas, y eso de manera positiva, y eso creo que ha sido una de las cosas más importantes. He conocido lo que la danza ha hecho de manera personal, bueno, valga la redundancia, en mi propia experiencia he sido testigo de lo que la danza ha sido capaz de hacer en mí y en mis alumnos, y en muchas personas que no tenían un futuro claro, pero que hoy su vida depende y su éxito ha dependido exclusivamente de la danza. El arte de la danza ha impactado a Riohacha gracias a que ha sido el medio por el cual se ha transmitido de generación en generación las costumbres y tradiciones de nuestro territorio, fortaleciendo así nuestro tejido social e histórico, teniendo sentido de pertenencia por nuestra región. Para mí la danza es todo ese conocimiento ancestral del ayer, del hoy, y lo que hace que nos depare un futuro más arraigado a nuestras raíces. La danza en el departamento de La Guajira y sobre todo en el municipio de Riohacha ha impactado de manera muy positiva en el desarrollo de las artes como tal y en el desarrollo de las nuevas generaciones, porque ha permitido que los jóvenes amantes de este bello folclore puedan disfrutar de él, y hoy en día en cada una de nuestras entidades, en cada uno de los rincones de nuestro municipio, podamos ver que ya hoy la gente está haciendo danza, se está bailando, se está partiendo de esta bella línea del folclore. Entonces yo pienso que ha sido un crecimiento, ha sido un impacto muy bueno. Ya hoy la gente en nuestro departamento mira la danza de una manera diferente. Al inicio había mucho recelo, la gente no se atrevía, la gente no quería, criticaban a quien bailaba danza, pero hoy en día es normal y al pueblo le gusta, a la gente le gusta, y hoy por lo menos, a pesar que los carnavales han cambiado tanto a lo que eran los carnavales en nuestra época, hoy en las épocas carnavalescas podemos ver cantidades de grupos de diferentes entidades, de diferentes barrios que salen a presentar sus danzas. Entonces, esto es una muestra de que ha tenido un impacto significativo y muy positivo en nuestras generaciones. El arte de la danza ha impactado favorablemente, significativamente a nuestra comunidad. Porque es que indudablemente el baile es una herramienta que nosotros podemos utilizar perfectamente para llegarle a todos, para que de pronto se rompa esa actitud que tenemos de no aceptar la diversidad. Y por el medio de la danza nosotros la podemos aceptar, porque qué bello es ver danzar, por ejemplo, a una comunidad étnica, ver danzar a unos afros, ver danzar a todos los que quieran danzar, porque la danza es baile. El arte de la danza ha impactado significativamente la ciudad de Riohacha. De las diferentes manifestaciones artísticas y socioculturales, esta ha sido una que se ha mantenido año tras año haciendo un trabajo consciente, persiguiendo la creación de espacios necesarios y propicios para el buen desarrollo de actividades artísticas y culturales. Ha buscado crear canales e incentivar a diferentes entes y agentes de las artes para que trabajen y busquen la interdisciplinariedad, y nunca se desliga de otras manifestaciones como la literatura, como el teatro y como la música. Además, ya el distrito cuenta con diferentes movimientos y colectivos y grupos de formación artísticos en el área de danza. El arte de la danza siempre ha estado presente en la vida de los riohacheros. Generación tras generación de jóvenes se han formado como artistas y como amantes de este arte. Y es innegable la inmensa importancia que ha tenido para la vida social y cultural de nuestra ciudad a lo largo de los años. La danza y Riohacha ciertamente están unidas desde su propia concepción, desde su propio origen. Y así
es como se ha venido desarrollando, y las personas que en la actualidad mantenemos y vivimos de este arte, podemos evidenciar que sigue siendo así. La danza en Riohacha ha contribuido mucho. Primero, ha comenzado a posicionar la danza como una actividad artística importante. Ha contribuido con mejorar la expectativa que la gente tiene sobre la diversidad y sobre la diferencia. Ha contribuido económicamente en favor de muchas personas y ha contribuido en la formación educativa de los riohacheros. Por supuesto, esto contribuye con crear una menor actividad hacia el ocio, porque las personas que se dedican a una actividad artística terminan ocupando su tiempo libre de una manera más sana. Mi primer acercamiento con el arte de la danza en Riohacha fue cuando cursaba mis estudios secundarios en la institución educativa Livio Reginaldo Fiscioni, gracias a la maestra reconocida Carmen Ileidis Ibarra Campos. Ella me dictaba la asignatura de educación física y ella impartió la iniciativa de crear coreografías y de vivir la danza. Bueno, parece mentira, pero desde la edad de 10 añitos yo tuve contacto con la danza, porque tuve un hermano que fue presidente de los embarradores y él me llevaba a disfrutar de todos los eventos del carnaval, de tal manera que yo tenía para escoger embarradores, pilanderas, cumbiamberas, y me gustó mucho la danza totalmente. La relación mía con la danza viene desde pequeña, desde muy pequeña. Es más, a mí me propuso la doctora Paulina Robles de Duzán, que fue reina central del carnaval, más o menos en la década de los 50, 60, para que yo fuera reina central del carnaval, porque ella me admiraba mucho. Porque mi padre, que fue un enamorado de la música, interpretaba violín y siempre que venía de viaje hacía sus reuniones de músicos con diferentes clases de instrumentos, y siempre él me ponía a bailar, le gustaba verme bailar con mi hermanito. Entonces fue un impulsor de mi baile, de la danza. En mí fue mi padre. Fue muy niño. Yo viví con mi abuela y con mis tías. Mis tías siempre estaban bailando y siempre estaban animándome a bailar también. Estuve cuando niño en una guardería de la San Francisco de Asís, y como tenía como algunas habilidades naturales, las hermanitas que nos cuidaban siempre me metían en actividades, me decían John Travolta en esa época. Mi primer impacto o relación con la danza fue en una comparsa de barrio, en el barrio arriba. Nos practicaba una mamita de una de las compañeras. Fue desde los 6 años hasta los 13. Ya a los 13 decido dedicarme a la danza de manera profesional e ingreso a la Fundación Fusión Étnica en el 2013. Allí pues trabajábamos danzas tradicionales, danzas del Caribe colombiano, y me enamoré mucho más de la danza. El estar en ese proceso, el ver las diferentes cosas que me perdía por desconocimiento, me hizo atraparme más en el hermoso arte de la danza. Luego de allí, en el 2014 ingreso a la Fundación Artística y Cultural Showtime Dance, en la cual permanecí 8 años en constante formación y proceso de desarrollo desde mi corporalidad, desde mi persona, desde mi proyección como artista. Y cada día que pienso que esa fue la mejor decisión que pude tomar, porque soy de profesión negociante internacional, pero por pasión y por amor soy bailarina. El primer contacto que tuve con la danza no fue como artista, fue como hijo. Y fue gracias al trabajo de mi madre, la maestra María Elena Maldonado Orjuela. Y desde muy pequeño pude ser testigo de ensayos, de presentaciones, de correrías, de preparar utilería y demás cuestiones que eran innatas de esta labor tan bonita que se hacía en aquel entonces. Y ese fue
mi primer contacto con la danza. Bueno, yo me inicié en este arte de la danza en el grupo de danza de la Universidad de La Guajira, dirigido por la señora María Elena Maldonado, quien fue la impulsora y quien fue la que me motivó. Prácticamente ella y el maestro Salazar, que fue la primera persona que conocí, me llevaron al grupo de danza de la Universidad de La Guajira en el año 86 aproximadamente, y estuve alrededor de 7 u 8 años en el grupo de danza de la Universidad de La Guajira, en el cual tuve la oportunidad de disfrutar de esta bella expresión artística, de conocer diferentes lugares, conocer las danzas, el folclore de otros departamentos, poder compartir, poder vivirlo. Eso para mí fue una experiencia maravillosa y ha sido algo que significativamente ha influido en mi vida. Cuando pude vivir la danza de una manera más madura, tuvo un gran impacto y tiene aún hoy en día un gran impacto en mí. Pero podría decir que de las experiencias más bonitas que me ha dado este arte ha sido el de autorreconocer mi ciudad de origen, autorreconocer nuestras costumbres y nuestras tradiciones, porque a través de la danza he podido, creo yo, vivir nuestra tradición y nuestras costumbres. Esa es la más linda experiencia que me ha dejado este arte. Por supuesto, también está la oportunidad de conocer otras culturas, el de viajar, el de autorreconocer mi cuerpo, el de trabajar y el de querer el cuerpo como solamente un bailarín o un trabajador de la danza lo puede hacer. Todo esto se lo debo a la danza en Riohacha. Sí. Experiencias muy bonitas con las danzas, porque uno aprende a través del recorrido que hagamos con las danzas, aprende las costumbres. Recuerdo mucho la presentación que llevé a Bogotá Expo Militar, invitada por el general Bonet. También a varios programas de televisión, no solamente uno, no en vivo, sino varios programas de televisión. Arriba Bogotá también hice un programa completo, en vivo en Caracol, y otros programas que en este momento no les tengo, pero fueron importantes para mi carrera como folclorista. Y como vengo de la enseñanza de la escuela de Delia Zapata, de la Zapatilla Roja de Bogotá, de diferentes grupos folclóricos y especialmente también el SENA. El SENA fue mi apertura para poder aprender las guabinas y todo esto que desarrollé en mi mente. Más estudiando las investigaciones y proyectando la Guajira a nivel nacional con su cultura guayú. Bueno, sí. El estar en la Fundación Riohacha y sus pilanderas con la Comay Pipi me ha dado muchas oportunidades de compartir con otros grupos de danzas nacionales e inclusive internacionales. Y tú sabes que esa interrelación lo que le deja a uno es conocimiento, experiencia. Entonces, cada vez que tenemos la experiencia de compartir con otros grupos, nosotros nos vamos enriqueciendo también. Inicialmente uno comienza bailando silvestre aquí, pero encontrarme con el maestro Gary fue de las primeras experiencias importantes. Saber que la danza también tenía un aspecto académico, saber que la danza era algo que te formaba, saber que a través de la danza, bueno, estar en tantos espacios conociendo otras culturas, conociendo otros grupos, otros maestros, llevar el legado de la danza del departamento a través de toda Colombia y algunas partes del mundo, son como de las cosas más significativas que yo he tenido a través de la danza. Conocerme y darme cuenta de muchas capacidades que antes desconocía. Además, me ha brindado grandes oportunidades, no solo a nivel departamental, nacional, sino también internacional. Me ha empoderado y me ha hecho crecer y ver la importancia que hay en amar, amarme, sentir y hacer sentir a otros. Preparaba a mis 3 estudiantes que hacían tercero o cuarto semestre y llevamos la mitología, llevamos las tradiciones de aquí, está escrita en un libro.
allá en el libro del folclore, en la Casa del Folclore de Colombia, donde llenaron muchas expectativas para poderlas hacer las investigaciones. Yo, como trabajadora social, desarrollo diferentes áreas sociales para que los niños crezcan en ese ámbito de la danza, porque no debemos avergonzarnos de que tenemos la etnia y que la etnia no. A mí la etnia de la Guajira me llevó a ocupar los primeros lugares. Y después ya venía un 100 pies, un mapaleo, un otro, pero me llevó a los buenos lugares la etnia guayú. Para Noelia Mejía Guerra, el paso de la pipi. Bueno, en 1950 no les puedo decir nada porque fue mi año de nacimiento, apenas acababa de nacer, pero yo creo que yo desde cuando nací estoy pendiente de la danza. En todo caso, de los años 50 a los 60 yo conocí a un señor muy importante aquí en el folclore que se llamó Apolinar González y su hija Maricho Uriana. Ellos se dedicaban a llevar el folclore de la Guajira. Es más, trascendieron fronteras porque fueron internacionales también. ¿Por qué me di yo cuenta? Porque a pesar de ser una niña, a mí me gustaba mucho estar pendiente siempre de los amigos de mi padre cuando llegaban a compartir con él. Y él, Apolinar González, cuando llegaba de sus grandes viajes, de sus grandes experiencias, llevando el folclore de la Guajira, llegaba siempre a la casa a compartir con mi padre y yo, la fulana oyendo. Entonces yo estaba oyendo todas esas experiencias y de ahí seguí enamorándome todavía más de la danza. Aparte de Apolinar González, también tuve un profesor de danzas que se llamó Rubén Brujés Enríquez, espectacular. Maldonado, arte y cultura. Después de Rubén Brujés Enrique, llegué a de la Comay Pipi, que ha sido ya mi ídolo de toda la vida, como quien dice, porque desde cuando yo me vinculé con la Comay Pipi en su club Nicolás de Federman en el año 1967, hasta nuestros días he estado danzando con la Comay Pipi. Entonces la mayor experiencia que yo he tenido es con la Comay Pipi porque he tenido la oportunidad a través de la Fundación de las Pilanderas de compartir danzas con otras danzas de otros lugares de Colombia. Bueno, en los años 60 yo conocí dinámicas muy puntuales de danza, pero exactas, no como grupos consolidados, sino como actividades específicas. Recuerdo que en alguna conmemoración del Club Federman se presentó con mucho éxito un grupo de danza que venía consolidando Noelia Mejía, la Pipi. Para esa época surge el Festival del Digidigi. También en estas actividades puntuales se ve la necesidad de implementar danza desde una manera ordenada. Recuerdo que en 1968, cuando el Papa Pablo VI vino a Colombia, se organizó un grupo de jóvenes de Riohacha, liderado por Rubén Brujés, que fueron hasta Bogotá a llevar el saludo de la Guajira al Papa que estaba de visita. También recuerdo, por la misma época, que había en Colombia un concurso como de polímeros colombianos, que lo patrocinaba Polímeros Colombianos, y la Guajira participó. Básicamente Riohacha participó y fue donde encontramos que se dio un concurso de 3 grupos de danzas formales. Uno, el de la Pipi, otro, el de Rubén Brujés, y Sonia Serrano también presentó a consideración un grupo de danza. En la década de los 70, ya el grupo de la Pipi comienza a ser un grupo consolidado. Las instituciones educativas comienzan a involucrar la actividad académica dentro de su actividad formal, ¿sí? Pero con una gran diferencia, con una gran desventaja, que eran grupos de danza
propiamente de mujeres. Cuando digo que las instituciones comienzan a animarse, ya para esta época ya Intercor estaba en La Guajira, ya la Universidad de La Guajira tiene un grupo de danza formal, ya otras entidades comienzan a formar grupos de danza y ese fue realmente el gran aporte, o ese fue el gran aporte de los años 70 a esta actividad. A finales de la década del 70, más o menos 78, año 79, inició un proceso muy hermoso creado por mi madre, la maestra María Elena Maldonado Orjuela, fundando el grupo de danzas de la Universidad de La Guajira. La influencia que tuvo este grupo de danza durante la década de los 80, de los 90 y ya entrados en década del 2000 fue bastante importante para la visibilización del trabajo de la danza y de las costumbres rihuacheras y guajiras a nivel nacional. Cuando yo llegué aquí a la ciudad de Riohacha, que fue en 1979, había muy poco progreso con las danzas folclóricas y mi pasión ha sido siempre el folclore nacional. Pero como llegaba como provinciana de algún sitio, entonces empecé a conocer las costumbres, las raíces de aquí de La Guajira. Y me vinculé a la Universidad de La Guajira, donde el hambre del folclore era grande. No querían meterse jóvenes a las danzas, sino me tocaba como ir a la Divina, ir a un colegio, a otro, y como rogarles. Y me acuerdo que Gary Julio no había terminado su bachillerato y fue también mi primer alumno. Lo llevo en el corazón porque nos ayudamos mutuamente. Pero el Señor se lo llevó, pero de todas maneras ha seguido evolucionando la danza. Para llegar a conocer más el ancestro cultural de aquí de La Guajira, me empapé de las costumbres y tradiciones de Riohacha que me enamoraron. Y me encuentro aquí desde 47 años, porque yo llegué en una comunidad religiosa aquí, en el 1976, pero era tanto el impacto de que no había danza, no había como esa sapiencia que debían de tener estos habitantes, pero bueno, yo traía para preparar a diferentes gente de Barranquilla, porque yo traía el folclore del interior del país, como el bambuco, la guabina, el tres, el sanjuanero, todo esto. Pero a raíz del hambre que tenían aquí en Riohacha por las danzas, me traía talleristas de Barranquilla, de la ciudad de Santa Marta, para poder empaparme más de las danzas costeñas. Y cuando ya tuve una evaluación llena, unos interrogantes llenos para poder enseñarlas, me explotó el puesto de la Universidad de La Guajira. Y allí me tocó ser como la maestra orquesta de deportes, de directora de bienestar, de danzas, de teatro, de todo este conocimiento que traía yo del interior del país. Pero gracias a Dios, esas danzas fueron fluyendo mucho, mucho, mucho y representaban nuestro departamento a nivel nacional e internacional. En los años 80, ya la Universidad de La Guajira consolida su grupo de danza, porque a finales de los 70 llegó a Riohacha la profesora María Elena Maldonado. Igualmente, a comienzos de los 80 inician algunas personas locales a buscar por fuera del departamento, por fuera de Riohacha, formación académica en relación con la danza. Y tenemos muy especialmente a Gary Julio y a Carmen Ibarra. Entonces ya tenemos 3 profesores de danza formal aquí en Riohacha, sin olvidarnos de que la Pipi estaba allí siempre presente en todo este proceso. Y como dije,
que había nacido una dinámica en las instituciones educativas, esta dinámica también reaparece o surge en las actividades empresariales. Vemos cómo Cerrejón, en su momento, Intercor, tuvo un extraordinario grupo de danza. Como el Seguro Social tuvo un grupo de danza. Como Confamiliar de La Guajira tuvo un grupo de danza. ¿Sí? El SENA tuvo un grupo de danza. Y comienza a resurgir no solamente en las instituciones, sino en las empresas. En los años 80 hay algo muy ventajoso para la dinámica dancística, y es que el carnaval, quien tuvo un receso en la época de la bonanza marimbera, ¿sí?, se reactiva. Entonces, los años 80 comienzan o son un año muy importante para la actividad dancística en Riohacha. En los 80 pudimos desarrollar los trabajos con las enseñanzas del señor Rubén Brujés, que nos enseñó el pilón, el nacimiento del pilón, que con el teatro, los embarradores, yo como no era de aquí, yo dejé que me montara su pilón. Y todo para conocer y traer y no poderme alegar en contra porque no conocía yo el folclore de aquí. Pero él me enseñó un grupo de borrachos, los enamorados, la peleonera, todo eso. Y yo fui a ver a los Jimaura, que eran donde hacía los espectáculos. Me gustó mucho y dije, verdad, es bonito el pilón de acá. Pero ya investigando, ya llegando a la esencia de lo que es el pilón, tenemos el pilón de la señora Pipi, de la señorita Pipi, que es lo que nos enseñan a nosotros en la actualidad, porque es lo que más ha cimentado el carnaval de Riohacha. El grupo de danza, yo fui prácticamente de la segunda, digamos casi de la segunda generación o de la primera generación del grupo de danza de la Universidad de La Guajira, que fue el primer grupo como tal que tuvo el municipio de Riohacha, porque aquí hubo otros grupos que salían para épocas de carnavales, como J. Brito y como otros, pero como grupo tal organizado de danza permanente, el grupo de la Universidad de La Guajira, liderado por la doctora María Elena Maldonado. Este grupo era invitado a diferentes partes del país, y hasta a otros países, porque tuvimos la oportunidad de ir a Venezuela, conocer el folclore de Venezuela, conocer nuestro folclore. Entonces, una experiencia maravillosa. Bueno, en 1980 hicimos los procesos del IPC, visitando los colegios. El Liceo Padilla me llevaba para que yo les dirigiera, todos los estudiantes me buscaban. Se veía ese deseo de tener danza en su colegio. Entonces yo me dividía, yo no decía nunca no, porque a mí me gusta es que progresen, pero que se investigue. Bueno, en la época de los 80, el grupo de danza de la Universidad de La Guajira es el iniciador, es el que pone, digamos, el primer paso a lo que es la expresión artística en el municipio de Riohacha. En esa época, por allá a finales de los 80, surge un grupo que también tuvo gran impacto, que fue el grupo del barrio San Francisco. Recuerdo que era un grupo muy bueno y se presentaba en diferentes eventos. En los años 80 yo conocí un movimiento fuerte de la danza en el distrito. Estaba la agrupación del Liceo Nacional Almirante Padilla, el Liceo Nacional Almirante Padilla, que fue como uno de los ejercicios más importantes que estuvo no solamente aquí en el distrito, sino que también a nivel regional y nivel nacional. Era un grupo muy conocido por su calidad estética y su trabajo de investigación en torno en su puesta en escena tradicional. Y lo mismo el grupo de la Universidad de La Guajira, dirigido por la maestra María Elena Maldonado, también tenía un trabajo exquisito que se basaba en una parte de investigación y también un buen argumento escénico. De allí otros ejercicios que se desprendían, como en los barrios había mucha actividad de danzas folclóricas, sobre todo mucha influencia de las danzas del Magdalena y del Atlántico y del Bolívar.
Había movimientos también de jóvenes haciendo, como en esa época se le llamaba bailes modernos. Eran grupos que tocaban el tema del baile, pero también del canto. Grupos coreovocales como Frisch, creo que se llamaba uno, el otro se llamaba Scorpion. Es de los que más tengo conocimiento. Eran como 4 o 5 grupos. Había una tendencia muy fuerte en esa época de los 80. Los primeros integrantes de danzas de la universidad me apoyaron mucho. Allí como era mixto, se veía como un grupo más compacto, y ellos también tenían esa sed de conocimiento sobre nuestro folclore. Y culminamos así diferentes talleres para que ellos aprendieran tanto la danza costeña como la danza del interior del país. Formamos diferentes grupos para poder desarrollar en un escenario varias danzas de Colombia, enfatizando en que siempre tenemos que representar nuestra Guajira bien, y siempre nos acompañó eso. Por allá, en la época de los 80, recuerdo que de los 90, el Elión Pinedo fue iniciador de uno de los procesos con un festival de danza que hacían todos los años y que influyó mucho en los jóvenes, y muchos de esos jóvenes fueron al grupo de la Universidad de La Guajira. También la Divina Pastora tuvo su grupo, el Liceo Padilla. Entonces hoy la danza tiene una gran representación en lo que es el municipio de Riohacha. En la década del 90 desarrollamos mucho trabajo con las danzas, porque nos movíamos a nivel nacional con la colaboración bastante de mi muchacho Gary Julio Escudero, que lo tengo en mi corazón, lo será siempre bienvenido a mi corazón, porque él me apoyó mucho. Cuando yo iba para los viajes, él era muy colaborador en cuanto a los montajes, en cuanto a esto, vamos a hacerlo uno, lo otro, muy inquieto. Ya lo vi cuando tenía la formación de su grupo, me agradó mucho. Me dice, María Elena, vamos a hacer esto y esto y esto, pero yo me voy para Barranquilla, cuando se fue con Liga de Granados. Entonces, y dejó el grupito aquí montado. Dije, me encanta que hagan eso, porque así se extiende el folclore nacional. Yo puedo hablar mucho de Gary Julio, porque Gary Julio compartió conmigo antes de terminar su bachillerato, y el papá se ponía bravo cuando yo llegaba a buscar a Gary Julio allá a la casa. Pero el pelado me ayudó mucho. Bueno, aparecimos nosotros con una propuesta un poco más adaptada a la época, que fuera la creación de los Bailadores del Sonido en el 91, que de allí surge bueno, había otro grupo alterno a nosotros que se hacían llamar los Bayer House, pero es de Bailadores del Sonido que surge la creación de danza experimental de La Guajira. Estamos hablando que ya fue en finales del 93, inicio del 94. Allí inicia el proceso de danza experimental de La Guajira. Relativamente alterno está también el proceso de la maestra Carmen con danza huacar, también en el 94. Bueno, del carnaval de Riohacha tengo muchos recuerdos, porque aprendí mucho. Ya les contaba que lo primero que nos metieron fue una imaginada, así yo decía, pero esto es de locos, pensaba yo, porque todo todo. Bueno, pero hubo una organización y me llamaron a la Junta Central del Carnaval, Reinaldo Medo y otros amigos, para organizar este carnaval. Y fue muy bonito porque aprendí las tradiciones. Yo no podía ponerme a discutir lo que yo no conocía. Todos nos centramos. Yo me acuerdo que Reinaldo Medo llegaba a la casa y, María Elena, vamos, que tenemos que visitar casetas. Y yo, bueno, vamos. Pero lo que más valoro de sí es las tradiciones que tienen en el carnaval. Todos los íconos del carnaval los sacaban en un desorden, no aparecían, mientras hoy en día se ve organización con el carnaval, se ve que están los britos, que están los íconos totales, los diablitos, las escobas, todo. Entonces hay una organización que le agrada a uno como a ver, ya ahora como espectadora. Le digo, ay, el carnaval estuvo muy bonito, no sé qué.
porque es la raíz de nuestras costumbres. Nosotros no podemos acabar el carnaval. Y yo decía, ay, pero ese es de loco que le tiren agua a uno y no sé qué. No, ya hasta yo misma me puse a tirar agua. Ya después de que aprendí, conocí un poquito sobre el carnaval de aquí. En los años 90 ya comienzan a resurgir organizaciones formales desde el Estado. Ya tenemos un instituto de cultura formal y comienza a haber dinámica desde el municipio de Riohacha en ese entonces, ¿sí? Ya tenemos en Riohacha profesores de danza que salieron aquí como bachilleres, estudiaron y regresamos. Ya en los años 90 comienza a dársele forma a la actividad artística, a la actividad dancística. Nace Huacar, nace Danza Experimental de La Guajira, se consolida el grupo de danza de la Universidad de La Guajira, se consolidan grupos de danzas de empresas. Está muy fuerte para esta época el grupo de danza de la Universidad de La Guajira. De los 80 a principios de los 90 llega el grupo de Gary Julio, el grupo Danza Experimental de Gary Julio, que en paz descanse, fue un folclorista. También se inició en el grupo de danza de la Universidad de La Guajira. Sus primeros pasos dancísticos fueron a cargo de la directora María Elena Maldonado. Se han dado diversos procesos de formación en danza en Riohacha. Siempre tuve inclinación por la danza urbana, así que el primer proceso de danza urbana, del cual tuve conocimiento, se dio en la década de los 90. Su nombre es The Night Boy y era dirigido por José Alberto Brito Gutiérrez. Luego de este, nació Highbell Dance, que fue en el año 2000. Luego cambió su nombre a Mundo Mágico, que fue el grupo que normalmente se conoció por mucho tiempo en la ciudad de Riohacha. Trabajos como el de la Fundación Danza Experimental de La Guajira y el de la Fundación de Danza Huacar del maestro Gary Julio Escudero y de la maestra Carmen Ibarra Campo fueron sumamente importantes durante la década del 90 y de los 2000, y aún en día sigue su legado presente y acompañándonos en nuestro quehacer cultural. También es importante decir que diferentes corrientes de danza fueron llegando con la década del 2000 a Riohacha y hubo un repuntar del trabajo que se hace en la danza urbana. Continuando con la importante década del 90, igualmente hay, como ya dije, que había Instituto de Cultura, Fondo Mixto y Dinámica Municipal, surgen los encuentros departamentales de cultura que nacían en los municipios. Entonces, indudablemente, nosotros siempre hemos tenido dos actividades artísticas predominantes: la música y la danza. La danza surgió mucho para esa época. Igualmente, se comienza desde las instituciones a suministrar formación en danza y comienzan a haber semillas de futuros coordinadores de grupos de danza, y para esa época el Ministerio de Cultura, o más bien Colcultura, lanza nacionalmente un programa que se llama CREA, una expedición de cultura por el país, donde se fortalece mucho la investigación dancística en el departamento de La Guajira y muy especialmente en Riohacha. Y ya a principios del 2000 surgen otros grupos como el de Edwin, el grupo de Billy Quisman, y así sucesivamente. Hoy en día es diferente. Cuando llega por lo menos la época decembrina, la época de carnavales, ya hay muchos grupos. Ya hay las dulceras de Monguí, está el grupo de los Negritos de Arling, que también fue bailarina del grupo de danza de la universidad. Y así sucesivamente encontramos muchos otros grupos. Bueno, el trabajo de Gary Julio se exaltó mucho aquí en La Guajira. Tuvo unas presentaciones hermosas y ayudó también a mucha gente, porque en realidad lo que hace la ciudad y las tradiciones es mostrar su folclore. Y Gary
muy acertado con todas las presentaciones que nos traían de Barranquilla. Él traía los diferentes grupos de Barranquilla y era para que nosotros aprendiéramos siempre. Él se distinguió mucho con su grupo, viajó, tanto que mi hijo participó en ellos. Mi hijo Alex Enrique participó, que fueron a Panamá, que fueron a Perú, que fueron al Ecuador, que fueron a Venezuela, y eso es lo que enriquece los grupos. Si nosotros nos estancamos con ellos y no sacamos de los grupos, no hay un grupo cultural que extienda sus tradiciones. Ya tenemos una consolidación, ya hay grupos formales, como lo habíamos dicho, ya hay personas de estos grupos formales que van llegando a su madurez como miembros de grupo y comienzan a descollar como posibles coordinadores de grupos ya con más estructura. Ya tienen estructura administrativa, ya tienen estructura de reclutamiento, ya tienen estructura, ya tienen sus propios programas, ya está en el ministerio el programa de concertación, ya tenemos por lo menos 5 jóvenes que salen de estos grupos que venían y ya forman sus organizaciones de una manera sólida, ¿sí? Tenemos a Billy Quisman, a Alex Vega, a Yorman Ulloa, tenemos a Coco y tenemos ya no solamente danza tradicional, sino que también comienza a haber danzas urbanas, danzas modernas. Tenemos ejemplos de eso aquí en Riohacha. Cabe mencionar que durante la década del 2010 se dio una nueva ola de trabajos en danza, nuevos directores, nuevos instructores y por supuesto nuevas agrupaciones que fueron naciendo y desarrollándose en nuestra ciudad. Al día de hoy son esas organizaciones quienes están liderando procesos investigativos, académicos y artísticos, todos dentro del marco de la danza. Y también es importante mencionarlos y reconocerlos. Nació la iniciativa Showtime Dance, que fue una escuela de formación en danza urbana que fundé en el año 2013. Y seguido nació Stop Dance en el año 2016. Además de esto, se dieron diversos procesos menos estructurados, pero que también aportaron o hicieron aportes valiosos al área de danza urbana en la ciudad de Riohacha. La evolución más clara que yo veo es que hay diversidad y hay el ejercicio de la danza se ha multiplicado en muchos más grupos. Es la evolución más clara que veo. Pienso que es importante porque de ahí se desprenden otras, o sea, eso obliga a que se den otras cosas, como la necesidad de poder empezar a, como valga la redundancia, a pensar en cualificar un sector, en crear un alma mater para la danza, una academia para la danza real, o sea, tener en la universidad un espacio, por lo menos pensar en un espacio que hable de poder crear una licenciatura básica en danza, porque tenemos muchos ejercicios de danza, pero están muy sueltos, o sea, no la formación que se debe tener para esto es muy elemental. Entonces yo creo que es hora de que pasemos al otro paso que le va a dar relevancia e importancia a todo lo que se viene haciendo. Ha evolucionado mucho porque nosotros solamente queríamos estar pendientes de cantar el vallenato, canto, hacíamos concursos de canto, pero no nos dedicábamos a la danza. Una expresión del arte y de la cultura tan hermosa como es la danza. Por eso digo, a Gary Julio, al maestro Gary Julio, hay que agradecerle mucho porque fue uno de los más impulsores
de las danzas y la semilla que dejó sembrada en Alex Vega Maldonado, en Yorman Ulloa, en Pare de Contar, muchos de sus estudiantes que hoy están dando a conocer los frutos de esa siembra que hizo el maestro Gary Julio Escudero. Considero que la danza en la ciudad de Riohacha ha evolucionado notablemente. A lo largo de los años nos hemos preocupado más por infundir y potenciar el trabajo colaborativo. Nos hemos preocupado más por empoderarnos y adquirir conocimientos para atraer a Riohacha a partir de maestros de otras ciudades y de otros países, para empoderar a nuestros chicos y nuestros procesos de formación en general. Además, entre nosotros hemos ido creando alianzas para ayudarnos los unos a otros en los diferentes procesos para que nuestros chicos y futuros talentos tengan una formación mucho más sólida. En la Riohacha clásica, en esa Riohacha del bolero y de los bailes de salón, se veía la danza y el baile como algo más social. Con el pasar de los tiempos fue formalizándose y academizándose su trabajo y es creo que el principal factor que diferencia el trabajo de la danza en Riohacha a través del tiempo. Cómo se ha ido trabajando, cómo se ha ido estudiando, cómo se ha ido concientizándose todos juntos de la importancia que tiene la danza como eje fundamental de nuestra cultura y de nuestra sociedad. La danza en Riohacha tiene una evolución muy significativa, puesto que en los inicios el grupo nuestro era danza netamente folclórica, pegadas a las raíces de la danza, a lo que es el folclore nuestro pero con el pasar del tiempo fueron surgiendo grupos como el de la danza experimental de Gary Julio y otros grupos que han entrado otras expresiones artísticas, entonces ha tenido una evolución magnífica que hoy los jóvenes están bailando tanto danza moderna como danza folclórica. En los últimos años he visto la evolución de las danzas. Yo no puedo decir que no me gusten las danzas de Eisen, ni las danzas de Fulanito, de las danzas de Luis David, las danzas de Alex, la Fundación Maldonado. No, porque sé que ellos tienen una investigación y han podido desarrollar ese trabajo con su conocimiento. Pero hay que exaltar mucho a los jóvenes que quieren participar es con el baile del merengue, con el baile del uno, con el otro, con música moderna. Entonces hay que dejarla porque es la evolución que lleva la danza. Bueno, en realidad yo en este momento veo la danza en Riohacha muy fuerte. Son muchos los grupos, son varias las modalidades de grupos, los niveles organizativos muy fuertes. Ya vemos cómo el emprendimiento alrededor de la danza se ha consolidado. Ya vemos cómo hay un respeto de la comunidad hacia la actividad artística. Vemos cómo no hay discriminación para el dancista, ¿sí? Sino que hay un reconocimiento. A mí me parece que además de tener ya un componente moderno, tenemos también un componente respetuoso que termina en un componente de consolidación y de tejido social. La danza y Riohacha siempre han estado conectadas. Si analizamos nuestra historia, la danza, la música y las artes siempre han hecho parte de nuestro ADN cultural. Y creo que va a seguir siendo así por muchísimos años más. Por último, yo invito a todas las personas que están trabajando en la actividad dancística en Riohacha a que continúen así, a que sigan investigando, a que sigan desarrollando, a que sigan haciendo fusión como lo vienen haciendo muy bien, sin olvidarse de nuestras tradiciones, sin olvidarse de nuestras raíces. Nos están mostrando elementos modernos. Además, que
que continúen como lo vienen haciendo también, identificando fuentes de financiación distintas de los gobiernos para que puedan tener una gran independencia y puedan realmente convertirse en un emprendimiento cultural. La cultura es de uno y de todos cuando la compartimos. Miren y verá que les dejo eso inquietud. Para Noelia Mejía Guerra, el paso de la pipi.